Hebreos capítulo 10. Y vamos a estar exclusivamente desde el versículo 11 al 18. Yo voy a tener una lectura y usted me sigue allí desde su Biblia. Vamos a esperar que todos lo tengan para que usted pueda leerlo allí donde está. Si tiene su Biblia, ábrala en Hebreos 10, 11 al 18. Y si no la tiene, colóquese al lado de alguna persona que esté allí cercana a usted, en el que pueda leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. Ayúdanos que tu Espíritu Santo dé sobre nosotros sabiduría para poder captar lo que quieres enseñarnos y poder ponerlo en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando, hermano, un tema interesante acerca de nuestra capacidad para elegir. Esa capacidad para elegir no se basa solamente en que yo pueda tomar o no una decisión, sino que yo debo valorar en que lo debo hacer. Esa es la pregunta. Yo, aunque pueda hacerlo, el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero aunque sean lícitas, dice el apóstol, yo no me dejaré guiar por ninguna de ellas. Esa manera de establecer el poder elegir nos caracteriza a nosotros en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad con que Cristo nos hizo libres vino producto precisamente de un sacrificio de parte del Señor Jesús que establece para la humanidad lo más supremo. No hay otro sin igual. Pero ¿qué debemos considerar nosotros de ese sacrificio, hermano? Porque indudablemente Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo lo creo por fe, ¿y usted? Yo no estuve allí, yo no lo vi. Y el Señor Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerda cuando Tomás estaba dudoso de aquellas palabras de aquellas mujeres y aquellos hombres que habían visto a Jesús, había resucitado? Y Tomás dice, no, yo hasta que no lo vea con mis propios ojos. Yo hasta que no meta mi dedo en la llaga, yo no voy a creer. Entonces Jesús, cuando se presenta a Tomás, sin que Tomás lo hubiese dicho delante de él, pero como Jesús conoce los pensamientos de nuestra mente, lo más profundo, Jesús sabía lo que anhelaba Tomás para poder creer. Así que le dice, tú eres bienaventurado, Tomás, mete el dedo. Mírame, soy yo, resucité. Pero más bienaventurado que tú serán aquellos que crean sin haber visto. Considérese usted uno de esos más bienaventurados que Tomás. Aunque algunos anhelamos ciertas cosas de allá de ese tiempo, algunos anhelan, quizás como Tomás, creyendo que eso es bueno, algunos anhelan quizás, ay, hubiese estado ahí para ver al Señor, qué grandioso sería. Qué espectacular sería haber metido el dedo en la llaga y cerciorar que es el Señor resucitado. Qué glorioso sería.
Pero Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados serán aquellos que crean sin haber visto. Y usted es de esos. Amén. Así que yo, aunque no estuve allí al pie de la cruz físicamente, literalmente, hace más de 2000 años atrás, yo creo por fe que Jesús murió. Y la muerte del Señor Jesús fue el sacrificio supremo que me permite a mí hoy gozar no solamente de la bienaventuranza por creer, sino de la libertad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué debo entender de ese sacrificio si algunas personas anhelan todavía repetir, experimentar ciertas cosas que los de antes experimentaban? Y tenemos personas que anhelan escuchar la voz de Dios tangiblemente, quizás, o audiblemente, quizás, como lo hizo Moisés, como lo escucharon esos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero el Señor ahora se manifiesta a nosotros no de forma audible. No es nuestro oído, no es nuestra oreja físicamente la que va a recibir la voz de Dios. ¿Cómo recibe usted hoy la voz de Dios? De una forma más bienaventurado que aquellos que lo recibieron de forma audible. ¿Sí percibe la idea? Hay quienes después del sacrificio de Jesús, entonces pretenden todavía seguir conquistando áreas de la vida cristiana, complementando ciertas prácticas que se daban en el Antiguo Testamento, dividiendo estructuras organizacionales por tribus, de las 12 tribus de Israel, implementando prácticas o rituales del Antiguo Testamento como la mesa de los panes sin levadura, la cena del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, las fiestas que son bíblicas, sí, que fueron ciertas, sí, que tuvieron un propósito, pero que cesaron en su vigencia. Pero queremos experimentarlas e implementarlas en nuestras vidas. Pero, hermano, el tema de esta mañana nos habla precisamente de aquel sacrificio definitivo. Cuando escuchamos el término definitivo, estamos hablando de que ya no hay más. Si es definitivo, se cerró. Si es definitivo, ya está completo. Si es definitivo, ya no se le puede agregar más nada, ni siquiera de mi parte, ni de parte de Dios. Ya lo que Dios hizo en Cristo Jesús, lo hizo. Ya el sacrificio, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Por qué es un sacrificio definitivo? ¿Y qué impacto tiene en nuestra vida ese sacrificio definitivo? Es parte de lo que el Señor quiere que entendamos. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de una ofrenda definitiva contra el pecado. Recuerde que Dios dice en su palabra, Él hizo al hombre y a la mujer y los hizo perfectos desde la inocencia delante de Él, pero Adán y Eva descuidaron esa inocencia y de ser perfectos, seres creados en perfección, llegaron a ser seres malvados en condenación, en pecado. Y desde el mismo huerto del Edén, habiendo pecado, la primera acción de esta pareja fue tomar hojas y cubrirse su desnudez, cubrir su pecado, no solamente con materiales que no podían permanecer y cubrir en sus cuerpos mucho tiempo, sino con su misma acción, con su misma forma. No consultaron a Dios, no fueron delante de Dios, sino que se trataron de ocultar su pecado y se ocultaron de Dios también. Así que cuando Dios los enfrenta, lo primero que hace Dios es el primer sacrificio para poder cubrir el pecado de la desnudez en Adán y Eva. Y mata al primer animal y con la piel de ese animal cubre
la desnudez de Adán y Eva. Así que allí empieza la humanidad a conocer el sacrificio de un animal, el derramamiento de la sangre de un animal para redimirnos de nuestros pecados. Pero resulta, hermanos, que esos animales que eran muertos, que tenían, según usted puede leer de esto en Levítico, que tenían según la normativa bíblica toda una serie de requisitos. El animal debía ser el mayor, el primogénito, el animal debía ser sin mancha. Su piel no podía ser no podía tener lunares, no podía tener defectos de ninguna pata más larga que la otra, una oreja sí, la otra no. Bien gordito, bien bonito, pero con una oreja y la otra no. Así no servía. Debía ser un animal completamente sin defecto. Pero aún con todos esos requisitos, la sangre de ese animal no servía para la remisión de los pecados del pueblo de manera permanente. Era algo temporal. Solo aplacaba la ira de Dios por un tiempo. Más nada. Había ineficacia en el sacrificio porque el animal, aun cuando debía cubrir ciertos requisitos, el animal siempre sería imperfecto para presentarlo como ofrenda perfecta delante de Dios. Como en el versículo 11 nos repite en este capítulo, todos los días el sacerdote ofrecía muchas veces las mismas ofrendas por los pecados del pueblo. Usted lee en el libro de Levítico, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, allí lo va a encontrar, y usted lee, hay diferentes tipos de ofrendas contra los pecados, ofrendas de paz, ofrendas contra la inmoralidad, ofrendas de obediencia, y bueno, usted va a encontrar allí una cantidad de tipos de ofrendas, pero todas o la gran mayoría, con excepción de las ofrendas vegetales, que era presentada el cereal o el grano, pero la gran mayoría eran ofrendas que requerían el sacrificio de algún animal. Y luego venía una ofrenda anual donde el sumo sacerdote presentaba una ofrenda de expiación por los pecados del todo el pueblo, pero esa ofrenda debía ser presentada todos los años, una vez al año. Hermano, durante la semana, durante las fiestas, por lo menos 3 fiestas principales tenía el pueblo de Israel, y durante el año se ofrecían continuamente sacrificios para expiación de los pecados. Eran ineficientes porque no eran duraderos. Eran ineficientes porque eran temporales en el tiempo. Dice el libro de Hebreos, allí mismo en el capítulo 10, pero versículos 1 al 4. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no era la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. ¿Se da cuenta? La ley exigía que se ofrezca ese sacrificio en repetidas veces todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. ¿Por qué? El apóstol Pablo posteriormente dice, ¿porque la ley es imperfecta? No, porque la humanidad es imperfecta. Porque los animales ofrecidos en sacrificio son imperfectos. Por eso la ofrenda en expiación o en remisión de los pecados no duraba. Y había que continuamente presentarlas. No solamente la ineficacia de la ofrenda por el animal en sí, sino por la humanidad. Esta semana yo pequé, presento mi ofrenda, pero la siguiente semana vuelvo a pecar. Y el animal presentado hizo expiación por los pecados de la semana pasada, no por los de la semana que viene.
Así que la semana que viene, como volví a pecar porque yo soy pecador, entonces debía ofrecer de nuevo otra ofrenda, otro sacrificio. Entonces había una necesidad. ¿Por qué? Por la ineficiencia del sacrificio contra el pecado. Y continúa diciendo, si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados porque es imposible, escuche esto, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Esa es la versión PDT. Es imposible con la sangre de algún animal quitar definitivamente los pecados de en medio. No se podía. No se podía, ¿por qué? Porque yo soy pecador todos los días. Entonces todos los días debía ofrecer sacrificios para que me borrasen los pecados del día. ¿Se da cuenta? Hay una necesidad de un sacrificio definitivo. Pero no solamente consta de la ineficiencia de esa ofrenda, sino que también que esa ofrenda debía ser requerida una sola vez. El versículo 12 del capítulo 10 de Hebreo continúa explicando que Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo no murió 2 veces. Cristo no murió 3 veces. En nuestra historia, hace 2000 y tantos años atrás, Cristo murió y murió una sola vez. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, Cristo no murió ese día por usted. Cristo murió hace 2000 y tantos años atrás por usted. Usted solamente tiene que aceptar por fe que hace 2000 y tantos años atrás, Cristo Jesús, Hijo de Dios, vino del cielo, se despojó de lo que era allí para vivir como hombre y morir como un cordero enviado al matadero. Esa ofrenda única debía permanecer en el tiempo, debía trascender más allá de las edades, de las generaciones. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces la ofrenda se hizo perfecta porque en el cuerpo de Cristo esa ofrenda entonces es perdurable. Se acaba la temporalidad de la ofrenda y pasa a ser una ofrenda que ha servido a la humanidad desde hace más de 2000 años hasta la actualidad. Y si mañana Cristo no ha venido, mañana perdura la eficiencia de la ofrenda que presentó Cristo de manera definitiva. Otro impacto que tiene esta ofrenda definitiva en nosotros, el versículo 14 nos dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La ofrenda de un animal solamente podía remitir los pecados de una persona o del pueblo cometidos en una fecha particular, en un momento particular. Y solamente en un momento de su pasado, no de su futuro. Pero la ofrenda perfecta de Cristo no solamente me limpió de mis pecados pasados, sino que me limpia de seguro de los pecados futuros. Y luego vamos a ahondar en otra oportunidad sobre la conciencia que algunos dicen, no, pero eso es una libertad para pecar entonces, si yo sé que en el futuro Cristo también ha limpiado mis pecados, pero la palabra me dice que hizo perfectos para siempre a los santificados en ese sacrificio. Así que es ese sacrificio del Señor el que usted y yo requerimos para acercarnos al Padre con conciencia limpia. Que debo tener conciencia de estar atento, de velar, y que aún así puedo
¿Errar? ¿Puedo pecar? Sí. Pero el apóstol Juan dice que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Porque Jesús se presenta y dice, yo morí por él. Sus pecados han sido perdonados en mi sangre porque él aún es débil. No ha llegado el momento de ser transformados a la perfección, sino que ha sido santificado, apartado para mí. Por lo tanto, mi sangre ha hecho la obra perfecta en él o en ella. ¿Cuántos han recibido de esa sangre perfecta en su vida? Así que el Señor sigue conversando y me llama la atención en este versículo 14 cuando habla de, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Esa palabra perfectos, hermanos, es la misma palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, que en el griego dice tetelestai, que significa consumado es. Es la misma palabra en griego que aparece allí. Así que cuando el autor de esta carta a los hebreos me está diciendo que Dios nos hizo perfectos en la sangre de Cristo, me está diciendo, Él consumó definitivamente en mí y en ti la remisión de los pecados, no importa cuán graves creamos que sean. Muchas veces uno tiene la oportunidad de conversar con algunas personas en la presentación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y nos encontramos con personas que dicen, lo que yo he hecho es terrible, ni Dios me lo puede perdonar. Y le digo algo, hermano, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo tan malo, que de nuestra mente se escapa la oscura maldad que hay en la mente de la humanidad, de algunos seres humanos. ¿Cómo se puede, hermano, ser tan malos, tan oscuros, de manera que una persona pueda perpetrar los crímenes más atroces que pueda imaginar? Pero aún así, Cristo murió por esa persona, y si se arrepiente de su pecado, la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para limpiarle de toda maldad. No hay pecado que esté por encima en fuerza y poder de la sangre de Cristo. Por eso la perfección que nos habla el autor de esta carta es una perfección no en el sentido absoluto de la palabra, no en el sentido divino, por medio del cual a veces creemos que la perfección que soy llamado o que tengo el llamado a vivir es una perfección donde no me voy a equivocar más nunca. No, estoy muy lejos todavía de esa perfección. El hecho de haber sido consumado en Cristo es que usted y yo podemos entrar definitivamente, gratuitamente ante el trono de la gracia y presentarnos a Dios mismo y pedirle perdón a Dios sin necesidad de un sumo sacerdote que estés actuando como un intermediario entre Dios y la humanidad. La sangre de Cristo abrió las puertas para que usted y yo entremos al trono de la gracia, consagrados delante del Señor, compungidos, arrepentidos para pedir perdón. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Eso es lo que el sacrificio definitivo le otorgó a usted y me otorgó a mí en la obra redentora de Cristo. Esa palabra tetelestai que le dije significa consumado es una palabra que nos dice que Dios, aunque consumó la obra y la hizo perfecta, en mi vida como imperfecto he sido santificado. Y vivo de esa manera en un constante ciclo donde voy madurando, creciendo. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 13. Antes, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. En pasado, antes, hablaba, pensaba
Mas cuando ya fui hombre, dice el apóstol, dejé lo que era de niño y ahora hablo como adulto. Ahora actúo como maduro. Eso es crecimiento. Vivir en santidad no es algo de un proceso, no es algo de un acto en sí. Es una vida continua donde voy creciendo, donde voy madurando, donde me voy alimentando de la fuente de vida eterna para que brote de mí ríos de agua viva. Pero tal como sucede en nuestra biología, puede existir enanos espirituales, niños espirituales. En esta misma carta el apóstol le dice a los hermanos, posiblemente la carta a los hebreos fue escrito a los judíos convertidos. Y él le dice a esos hermanos, porque estaba la lucha, hermanos, estaba la lucha de que estos judíos convertidos, estos judíos habían aprendido la importancia de los sacrificios en Moisés, la importancia de la ley de Moisés, la importancia de guardar las fiestas, la importancia de guardarse en los 10 mandamientos, la aplicación de estos 10 mandamientos. Y ahora viene el Evangelio aplicando la gracia sobre todas estas cosas y eso impacta la vida de los judíos, de esa primera comunidad de cristianos judíos, o por lo menos de cristianos hebreos, porque el ser judío es practicar una religión en el pueblo hebreo. Así que él les escribe esto y les alerta precisamente del peligro de la combinación de vivir la vida según el Antiguo Testamento con los principios de la gracia. Y por eso les alerta y allí mismo le dice, debiendo ser ya maestros, no lo son. Debiendo tener maestría, porque no solamente venían de conocer a Dios a través del Antiguo Testamento, sino porque poco a poco les fue presentado la administración de la gracia a través del Nuevo Testamento, a través de las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol les dice, debiendo haber sido ya maestros. Un maestro no es el educador convencional del aula de clase. La palabra maestro viene del término latín magister, es el especialista en algún área. Y a eso es que se refiere el apóstol cuando dice, debiendo haber sido ya maestros, no lo son. Se quedaron anclados a la vieja naturaleza, se quedaron anclados a la vieja forma de hacer las cosas. Y hay entonces entre ustedes peleas por los rudimentos de la palabra, por el ABC. El apóstol Pedro lo coloca así diciendo, os di de beber leche espiritual. La leche espiritual es buena, sí, para un niño de menos de 6 meses de edad. Después deja los nutrientes. La leche materna es necesaria para el niño recién nacido. Para el creyente recién nacido es necesaria la leche espiritual no adulterada. Pero llega un momento en que alimentarse solamente de esa leche espiritual crea o hace que la persona se quede en enanismo. Hay desnutrición. La palabra no me está alimentando como debiese alimentarme porque yo no profundizo. Me quedo. El apóstol Pablo le recrimina a los hermanos en Corintios, una iglesia que había sido desordenada, no solamente en el compartimiento de la cena del Señor, sino en la visión del liderazgo. Por un lado, el apóstol Pablo en sus viajes misioneros había fundado esta iglesia y luego llegó un misionero muy elocuente, nuevo en el evangelio. Quizás no había recibido el mismo entrenamiento que recibió el apóstol Pablo, pero era un griego sabe que los griegos particularmente ellos se especializaban en la oratoria, tenían una fluidez verbal
para atraer, para convencer a las multitudes. Entonces este griego recién convertido, pero sin miedo escénico, con la capacidad para hablar bellamente con palabras que captan el ambiente emocional, el alma de las personas, empezó a cautivar sin querer, tal vez sin la mala intención de dividir, pero la iglesia, niña espiritualmente, se dejó cautivar de esas palabras y se debatían entre que el liderazgo de la iglesia era de Apolo o el liderazgo de la iglesia era de Pablo. Y allí comenzó un debate estéril que evidenció la desnutrición de una iglesia convencida debido a su desnutrición espiritual. Porque si hubiesen sido llenos del sacrificio definitivo de Jesús, entienden que no importa Pablo, que no importa Apolo, aquí lo que importa es Cristo en mi vida. Y el apóstol tiene que volvérselo a enseñar. No es Pablo, dice él, no es Apolo. Pablo sembró, Apolo regó, pero Cristo es el que da, Dios es el que da los nutrientes, el crecimiento. Sí, muchas personas sobresalen, han sobresalido y de seguro seguirán sobresaliendo. Y hoy más con las redes sociales. Quien tiene la oportunidad de aparecer en un programa que tenga muchos likes será muy famoso. Lo reconocerán mucho. Su nombre estará y su rostro estará en cada cámara, cada celular, en cada casa, en cada computadora. Pero no quiere decir que ese personaje sea más importante que aquel misionero o aquel pastor o aquel hermano que hace la obra que le fue encomendada, pero que no tiene los medios para salir en las redes sociales. No es Pablo, no es Apolo, es Cristo. Es Cristo el que hace las cosas. Así que el sacrificio definitivo nos lleva a nosotros a madurar y a crecer, porque el Señor volvió a decir consumado es en este término de Hebreos 9. Una sola ofrenda hizo perfectos. Vuelve a aparecer la palabra tetelestai. Es la misma palabra que aparece allá en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Allí está, tetelestai. ¿Sabe lo que significa la palabra consumado? No solamente es terminado, está completo. Y no necesita que se le añada más nada. No necesita alguna añadidura. Es la misma palabra que aparece en Colosenses 2:10, la versión de la Biblia de las Américas lo dice. Y habéis sido hechos completos, de nuevo a la palabra tetelestai. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Pero eso lo hace solo el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz del Calvario, no el derramamiento de la sangre de un animal, no el hecho de que yo cumpla ciertas fiestas o ciertos requisitos del Antiguo Testamento, pero tampoco del Nuevo Testamento. Porque a veces hemos convertido, hermano, la gracia del Señor la hemos convertido en religión. Y aunque el apóstol Pablo nos demanda de nuestro comportamiento y testimonio cierta altura, comprometidos con la gracia, el apóstol Pablo reconoce la necesidad de que tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones para hacer esas obras. El mismo apóstol le dice a los hebreos no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y el hermano que es maduro entiende esto. Pero el hecho de congregarnos no nos garantiza que seamos maduros espiritualmente. Por décadas puede haber una persona sentada todos los domingos allí y es un mentiroso, es un chismoso, le debe a todo el mundo y es más, ni siquiera se da cuenta que está haciendo daño con su comportamiento.
¿Se da cuenta? A veces queremos también en la gracia del Señor convertirla en religión. Es decir, mire hermano, la religión no consiste en que yo camine o transite un camino que me dirija a Dios solamente. No consiste en eso. La religión consiste en el conjunto de acciones que yo creo que debo hacer para llegar a Dios. La religión consiste en aquella escalera que yo construyo para llegar a Dios. Aunque el apóstol Santiago dice que la religión es el conjunto de acciones buenas que hacemos para agradar a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? No es para llegar a Dios, es para agradar a Dios. Esa es la religión sin mácula de la que habla el apóstol Santiago. Pero nosotros hacemos una mezcla, aún en la gracia, de algunas cosas que no te pintes el cabello porque eres pecadora, no te pongas pantalones porque eres pecadora, y creemos que con ponernos el cabello de una forma u otra, pero la lengua no la detenemos al hablar de otro, creemos que solamente porque nuestro cabello es virgen y nunca ha sido tocado por algún tinte, creemos que somos perfectos delante de Dios. ¿Sí me entiende? Porque debiendo haber sido ya maestros, dice el apóstol, tenéis necesidad que otra vez les hable de los rudimentos. Qué bajo cae la humanidad. La ofrenda del Señor, la ofrenda definitiva, no solamente crea para nosotros esa idea, esa fórmula que nos gana a la temporalidad, es decir, se hace para siempre, sino que por otro lado también esa nueva ofrenda nos da dirección, esa ofrenda definitiva nos da dirección. De los versículos 15 al 17 de Hebreos 10 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, entonces el apóstol hace un recordatorio de una profecía del Antiguo Testamento y trae al hoy una palabra de Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. Ya las leyes del Señor serían traspasadas de la piedra y de la piel y del pergamino para ser escritas ahora en los corazones. Ya la piel no sería el receptáculo que iba a contener los mandamientos del Señor. Ya en las piedras no se escribiría más lo que Dios quiere para la humanidad. Ahora el Señor está profetizando a través de su Espíritu que esas leyes estarían escritas en los corazones, en el interior, en el alma. Así que la ley iba a dejar no solamente su temporalidad en la aplicación del sacrificio, sino que iba a ser definitiva porque tendrías dirección, tendría un origen distinto. En Hebreos capítulo 10, allí mismo, en el versículo, de los versículos 2 al 4, como le leía anteriormente, el Señor hace la idea en nuestra mente que el sacrificio puro y definitivo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sería mayor que el de la sangre de los animales, de los toros y de los chivos. Y eso trasciende a nuestra vida el día de hoy, ya que esa ofrenda que el Señor tiene para nosotros en Cristo Jesús es una ofrenda que según Juan 15, 26 al 27 enviaría a nosotros dirección a través de su Espíritu Santo. Así que no la proporciona el gusto, no la proporciona la emoción, tampoco la proporciona el intelecto. No es cuanto yo sepa de teología. La teología es buena. Yo estoy de acuerdo en que estudiemos teología, pero la teología como ciencia, si se queda en el intelecto, es vana.
Es vana. No sirve. Pero la palabra de Dios tampoco puede quedar solo en el intelecto. No basta con que usted sepa que la Biblia tiene 66 libros. No basta. No basta con que usted se sepa el Salmo 23. No basta con que usted se sepa los versículos que están en el centro de la Biblia. No basta con que usted se sepa intelectualmente todos los capítulos del Nuevo Testamento. No basta. Santiago dice, pero sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. Así que en Juan 15, 26 y 27 encontramos esa resolución del Señor que nos trae dirección en el Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña de ese sacrificio definitivo. Pero cuando venga el Consolador, el original, la Biblia textual dice el Paracletos, es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que del Padre recibimos el Espíritu de verdad que nos da testimonio del sacrificio de Jesús definitivo en la cruz del Calvario. Y nos ponemos a pensar cómo mi vida práctica debe ser influenciada por ese sacrificio definitivo. Cómo mi vida, cuando usted se vaya de aquí, cuando llegue a su casa, cuando vaya mañana al trabajo, ¿de qué forma el sacrificio definitivo impacta en su vida? El Señor Jesús se lo dijo clarito a sus discípulos. Volviendo a traer el texto, cómo ahora cambia el origen, la dirección del pacto, del sacrificio, perdón. Cuando allí en Hebreos dice de nuevo, Hebreos 10, 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y fíjese cómo el Señor ahora traduce esta palabra para sus discípulos. Mateo 5, 21 y 22. Búsquelo, por favor. Porque nos vamos a nuestras casas, mañana salimos a nuestros trabajos y debemos saber cómo nos impacta ese sacrificio definitivo. Un sacrificio que ya no vale en la sangre de un animal, porque le dije, es ineficaz por su temporalidad. Pero el sacrificio definitivo, ahora le dice el Señor a sus discípulos, hablando allí con ellos en Mateo 5, 22, 21 y 22. Escúchame. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? No matarás. Éxodo 5, Deuteronomio 20. ¿Dónde fue escrito? En las tablas de la ley. La primera la escribió Dios en piedra, con su puño y letra. ¿Se acuerda? Bajo Moisés estaba el pueblo desenfrenado y Moisés quiebra esas piedras. Pero la palabra no fue borrada. Cuando el Señor llama de nuevo a Moisés, estas sí las escribe Moisés, las escribe nuevamente en tablas de piedra, las baja. Y allí empieza la ley a reescribirse, a copiarse, ¿verdad? En las imprentas de la época, ¿no? Tenían los escribas que volver a pasarla. Y en la ordenación de los libros canónicos nos aparece en 2 libros. Éxodo capítulo 5, Deuteronomio capítulo 20.
no matarás. Es una realidad. El Señor está apelando a algo que todos los judíos conocían. No matarás. Es más, Él le complementa lo que de nuevo vuelve a aparecer en las leyes en Levítico, que son leyes leyes para la moral, para la ética, para las costumbres, donde habla entonces qué sucedía cuando alguien era culpable de homicidio, cómo sería el juicio y cuál era la condena. Es más, usted lee en Levítico y se dará cuenta que cuando para el pueblo el homicidio era un misterio, dice el Señor en Levítico, cuando se encuentra en el camino un cadáver y nada haya de evidencia, es decir, no hayan testigos de que puedan decir a este lo mató fulano, dice la palabra, los sacerdotes medirán el cuerpo con el pueblo más cercano. Y en medida de hombre, la distancia del pueblo más cercano al cuerpo, ese pueblo pagará ofrenda de sacrificio y retribución por ese cadáver. Eso está en Levítico. Y el Señor apela a todo eso. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Ahora viene cómo se imprime la ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y ahora viene el Señor y dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de lo mismo como si hubiese matado a alguien. ¿Se da cuenta? Porque el acto de homicidio comienza con una ira interna. Entonces, en el Antiguo Testamento, no importara que desde mi mente yo aborreciera a una persona, no importaba que desde mi corazón tuviese algo en contra de alguien, mientras no lo asesinara. Ahora el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, ahora eres un homicida si desde tu pensamiento y desde tu corazón aborreces a tu hermano. Y serás culpado de juicio. ¿Se da cuenta cómo el Señor transforma? No quitó la ley, la transformó para que no esté allá abierta en el Salmo 91 en el medio de la sala. Porque ese es un amuleto. Hay quienes abren la Biblia en el Salmo 91. ¿Cómo dice el Salmo 91? Eso fue lo que se escuchó. ¿Ah? Pero el Salmo 91, que aparentemente es muy bonito, y digo aparentemente no porque en su forma poética no sea bonito, pero eso trasciende más allá de la poesía. Pero a mí me parece como que si yo lo coloco allí abierto en el Salmo 91, las malas vibras, las vibras negativas, los espíritus no van a entrar. Y yo no me doy cuenta que con mi lengua de chismoso ya ahí vino un espíritu y entró a la casa. No importa que la Biblia esté abierta en el Salmo 91. No me doy cuenta que con un corazón resentido donde guardo rencor, ya ahí viene un espíritu que le pasó por el ladito a la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Se da cuenta? Lo que el espíritu nos dice es que pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. El intelecto y las emociones ligadas, entendiendo el nuevo pacto, entendiendo el sacrificio definitivo. De nada vale que yo me abstenga de cometer algunas infracciones literales del Antiguo Testamento. ¿De qué me vale a mí guardar el sábado si soy un alcohólico, si soy un adúltero? Pero critico no guardar el sábado, critico que los demás guardan el domingo y yo guardo el sábado, pero soy un mentiroso. No doy testimonio. ¿De qué me vale? Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor le dijo a los discípulos,
enseñándole, porque ahí estaban los fariseos, ¿de qué vale si tú no honras a tus padres? Recibes una ofrenda del comino y en el eneldo. No, esto es para el Señor y dejas aguantando hambre a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, no es solamente decir los honro y los respeto y los, ¿no? Son acciones que determinan desde nuestro corazón y nuestra mente, evidencian la transformación de Cristo en mi vida, sobre todo para aquellos padres que no cumplieron su rol como padre. Porque es evidente que es fácil amar a un papá y a una mamá que hicieron presencia. Aunque es evidente, hay hijos malagradecidos, pero es evidente pues que es más fácil amar a una mamá y a un papá que hicieron presencia, que estuvieron allí en la enfermedad, que estuvieron allí corrigiéndonos y los amamos por eso. Cuán difícil es amar a un papá que me abandonó, a una mamá que me abandonó y que ahora aparece enferma y quiere que yo la atienda y ella no hizo por mí cuando yo necesité. Eso sí es difícil. Pero el Señor me dice a mí, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice ninguna condición. No estipula, si se portaron bien contigo, hónralos. Así dice, si hay alguna versión de la Biblia que lo diga así, usted me lo dice para yo ir a ella y leerlo. De resto, no lo dice. Las poquitas que he podido leer. Así que el sacrificio definitivo nos da dirección. Y esa dirección viene del Espíritu Santo, que nos ha mostrado que la ley ahora ha pasado de la tabla de la piedra, de la tabla de la madera, de la tabla de la piel, del pergamino en papel, al corazón y la mente de esa nueva criatura que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, en tercer lugar, debemos pensar cuál es el impacto de esa nueva ofrenda definitiva. ¿Qué implica para nosotros entender, según el versículo 18 de Hebreos 10, qué significa entender que esa ofrenda realmente es definitiva? Pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados y transgresiones, que se habla en el 17, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya. Las ofrendas del pasado tenían distinción. Habían ofrendas para ofrecer por la paz. Habían ofrendas para ofrecer por los pecados sexuales. Habían ofrendas que hacer por los homicidios. Habían ofrendas, por lo menos como de consagración a los ministerios, sobre todo en el caso de los sacerdotes. Habían las fiestas, sobre todo las 3 grandes fiestas de los judíos, panes sin levadura, etc. Cada una de esas ofrendas tenía una tipología. Es más, hermano, habían ofrendas para el que podía presentar un animal porque lo tenía, y había una ofrenda para el que no tenía cómo presentar a un animal, porque se exigía en algunos casos un ovejo, un chivo, ¿verdad? Pero no todos tenían un rebaño. Algunos simplemente le trabajaban a otro. ¿Cómo yo presento un chivo si trabajo para otro y me paga y yo como nada más con eso? ¿Cómo lo presento? Dice Levítico 5:7 que para los que no tenían eso, entonces había otro tipo de ofrenda. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Habían en el Antiguo Testamento distintos tipos de ofrenda, distintas formas. Para el que tenía y para el que no tenía. Para la gravedad del asunto, o para el propósito. Pero en Cristo todo se resumió a Cristo. En Cristo todo se hizo perfecto. En Él ya no era necesario saber que yo no tengo para comprar un animal, porque ya el que me sustituyó, que no es un animal, es Cristo, pero ya el que me sustituyó y que actúa en favor de nosotros como ese animal que moría,
ya Él lo hizo tetelestai, ya lo hizo completo. Yo no tengo que comprar nada. No tengo que comprar ningún animal y ofrecerlo en sacrificio, pero tampoco tengo que hacer cosas para ser salvo. El apóstol Pablo nos instruye en Efesios 2, 8 al 10, que la salvación es gratuita, es perfecta, pero que nosotros también fuimos preparados para buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Son dos cosas distintas. ¿Ves? De modo que nosotros salimos entonces de la idea de hacer buenas obras para poder ser salvos. No. Porque por gracia soy salvo, dice el apóstol a los Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Hago buenas obras no para ser salvo, sino porque soy salvo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron creadas por Dios de antemano. No las creó para que yo fuese salvo, las escribió para mí desde la eternidad, milenios de años antes, cronológicamente hablando, de que siquiera mi papá y mi mamá pensaran en hacerme. Y yo tengo la obligación de hacer buenas obras, pero esas obras no son sacrificios que pueda añadirle a mi salvación. Mi salvación es completa, se llama Cristo Jesús. La remisión de mis pecados ya se fue completa, se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que me hizo tetelestai, completo en Él. No lo que yo haga o deje de hacer. No es lo bonito que yo predique, no es lo bonito que yo cante, no es lo bonito que yo toque un instrumento, no es lo agraciado que usted sea, no es que usted llegue o no llegue al servicio de hoy dominical, no es cuánta ofrenda o diezmo usted dé para el Señor, es Cristo Jesús en medio de su vida. Es Cristo Jesús en medio de nuestras vidas. En Hebreos 9:24 nos habla precisamente de esa perfección. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermano, lo que el Señor quiere decirnos es que el sacerdote tenía que entrar con su propia sangre porque fue su error, fue su pecado. Pero si el sacerdote se presentaba con su propia sangre, moría. Porque debía ser degollado. No eran 3 cc de sangre. Debía ser degollado. Y la sangre es vida. Más o menos 5 litros de sangre que tiene el cuerpo humano. Se fueron ahí y el sacerdote moría. ¿Qué expiación por el pecado podía hacer si no se podía levantar después? Por eso el sacrificio de Cristo fue definitivo, porque Cristo sí pudo levantarse después. Cristo sí pudo vencer a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo le arrebató la victoria a la muerte y logró resucitar, haciendo perfecto a los santificados, a usted y a mí. Y dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó en pasado, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio lo que nos estorbaba para acercarnos a Dios, el pecado. Y quiero terminar allí mismo en Hebreo, porque quiero hacer énfasis, hermanos, en que no hay más nada que añadirle al sacrificio definitivo. Sacrificio definitivo de Cristo fue de tal manera
que lo que yo pretenda hacer después no es que sobra, es que es innecesario, porque no sirve. ¿Sabe que algunas veces uno dice este término, no? Uno a veces dice, bueno, mientras más mejor, ¿verdad? Uno a veces cree, le pasa a los estudiantes, ¿verdad? Un profesor puede, en mis tiempos, por ejemplo, un profesor decía, voy a hacerle un examen con 10 preguntas, pero ustedes van a responder 5, ¿verdad? Cada una, 4 puntos, 4 por 5, 20. Ustedes van a responder 5. Era como una especie de dinámica en las preguntas, ¿verdad? Y habían estudiantes que decían, yo voy a responder todas, ¿verdad? Por si alguna me cubría otra y así, ¿verdad? Y de repente tengo las 10 y me vale 20 de este examen y del próximo. Así pensaba uno, porque uno viene del pensamiento de que mientras más, mejor. Pero ese pensamiento no cabe en la gracia del Señor, porque la consumación, el tetelestai de la obra perfecta, definitiva, de ese sacrificio del Señor, no cabe allí más nada. Allí no es un poquito más, yo voy a ayudarle al sacrificio de Dios, portándome más bien para que me caigan más coronas, para que la mansión sea más grande, si es que acaso hay una mansión allá en el cielo. Que eso no lo dice la Biblia de paso. Y dice Hebreos 7, qué hermosa es la palabra de Dios, qué hermoso cómo nos enseña. Dice Hebreos 7, 22 en adelante. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. ¡Wow, hermano! ¿Cómo hace el apóstol para expresar esta grandiosa palabra? Cristo es la garantía de un mejor pacto. Y nosotros andamos por los caminos verdes buscando cosas mejores desde nuestro criterio. Pero ya el apóstol nos enseña, Cristo es la mejor garantía de un mejor pacto. No hay otra. ¿Por qué no nos acercamos al sacrificio definitivo? Porque estamos acostumbrados a que la perfección viene según criterios propios, subjetivos. Es como yo lo hago. Como aquella mujer que está en su casa limpiando y su marido se le ocurre un día, ¿verdad?, de ayudarla a limpiar. Y esa mujer que tiene estándares altos de limpieza, en lugar de agradecer que por lo menos el gordo ese, el flaco ese, ayudó, eso quedó barreteado. No quedó como yo lo hago. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de hacer. Estamos acostumbrados en el egocentrismo que tenemos a que creemos en Dios a la manera como yo quiero creer en Dios. En mi religión, en mi forma, en mi tiempo. Con mi esfuerzo, no con lo que Dios quiera. Pero la palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como a mí me pega mi real voluntad, es como dice la Escritura. Y continúa diciendo, igualmente, versículo 23, había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría, no podía seguir en su cargo, pero Jesús vive para siempre. Entonces no solamente Jesús es la mejor garantía, es que Jesús, aunque murió en la cruz del Calvario, resucitó y hoy vive. ¿Cuántos creen que Jesús vive? Hoy Jesús vive. Entonces continúa diciendo, pero Jesús vive para siempre. Nunca dejará de ser sacerdote. Nunca dejará Jesús de presentarse delante de Dios y decirle a Dios, yo morí por los pecados de Avi. Yo morí por los pecados de Juan. Yo morí por los pecados de Juana. Siempre será sacerdote. Versículo 25. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para ayudarnos cuando se presenten ante Dios. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, continúa diciendo el apóstol. Es santo
y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él no ofreció un solo sacrificio. Él ofreció un solo sacrificio y para siempre. La ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente. Pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar un sumo sacerdote, a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Fue la pasión, la muerte y la resurrección que dieron a Jesucristo el toque, junto a su naturaleza divina, ligada con su naturaleza humana, el toque de perfección a su sacrificio. No tenemos que añadirle nada al sacrificio de Cristo. No tenemos que sumar esfuerzos humanos para mantener la salvación. Una cosa es que yo cuide mi salvación, como la palabra me manda a estar alerta, que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una cosa. Y otra cosa es tratar de agregarle pizcas o partes de algo para promover la seguridad de salvación en mi vida. Son dos cosas distintas. El sacrificio definitivo se centra en esa palabra de Cristo en la cruz. Consumado es. Tetelestai. Ha sido completo. ¿Quieres pertenecer a ese grupo, a ese cuerpo, a ese pueblo que ha sido completo en Cristo? Entonces acepta el sacrificio definitivo. Cierre sus ojos por un momento. Y pongámonos a pensar en ese sacrificio por medio del cual hemos sido hechos delante del Señor. Y vamos a pedirle perdón porque no hemos tomado en serio y no hemos puesto valor a ese sacrificio. Pero si también estás aquí hoy o a través de la transmisión, puedes ver que necesitas de ese sacrificio. Entonces yo te invito, dile al Señor: Señor, heme aquí, perdóname por mis pecados. Me acerco a ti para entrar gratuitamente a través de Cristo. Gracias, Señor, porque soy pecador y de todas maneras tú me amas. De todas maneras moriste por mí. Soy pecador, pero de todas formas tu sangre preciosa me limpió de todo pecado. Gracias, Señor. Ahora tu pueblo reunido en este lugar te alaba, también pidiéndote perdón, porque muchas veces no hemos sabido apreciar el valor del sacrificio eterno de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Perdónanos, Señor. Perdona porque nuestra mirada se desvía a las cosas que no debemos atender. Porque el esfuerzo de nuestra vida se nos va en cosas vanas y temporales. Perdónanos, Señor, porque no sabemos que nuestra salvación se aplica a nuestra vida todos los días, solamente en el sacrificio definitivo de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a establecernos correctamente. Te damos las gracias porque tú eres bueno.